Aleluya, aquí estamos de regreso en tu programa Mujer de Excelencia, impactando vidas con Cristo. Y aquí te saluda tu amiga y hermana en Cristo, Rosibeli del CID. Y es un privilegio poderles saludar en esta preciosa hora de la tarde aquí en la ciudad de Lake Elsinore, California. Y en esta hora quiero saludar a nuestro hermano Tony Ariza, nuestro hermano Juan Santana, Vanje Nájera, nuestra hermana Jacqueline, Xiomara Cardoso, Virginia Olivera, Juliana Estanga, nuestra hermana Mari Cortés, nuestra hermano Elías Esquer, Fabiola, Paola Esquer y todos aquellos que están en sintonía. Gracias por ser parte de esta programación de Mujer de Excelencia. Les bendecimos grandemente. Esperamos que en esta tarde usted sea edificado con la palabra del Señor. Ponga todos sus oídos atentos para recibir esa palabra de parte de Dios y así poder ser bendecidos. Una vez más pueden ir subiendo sus peticiones y nos comprometemos durante todo este mes estar intercediendo por cada una de sus necesidades en nuestro equipo de Mujer de Excelencia en el programa radial. Es que empezamos nuestra cadena de oración a las 3 de la mañana, así es que nos comprometemos a estar orando por cada una de ellas, pero súbala por favor al final de esta programación, porque queremos que usted atienda la palabra del Señor en esta hora. Es que yo le quiero dar el tiempo a mi hermana Lucía, quien ella estará trayendo la palabra del Señor. Hermana Lucía, el tiempo Amén, con usted. Hermana. Hacer una oración para que el Señor use a la sierva, el Señor toque el corazón de cada uno de nosotros y esa palabra venga y haga rema en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en tu nombre, Cristo Jesús, venimos en esta hora, Señor, poniendo, Padre Santo, a tu sierva, Señor, quien trae la palabra en esta hora, Señor. Yo te suplico que seas tú, mi Dios, trayendo esa palabra viva, Señor. Ella solamente es un medio, Señor, solamente es un vaso, Padre, pero tú hablas, Señor, tú das esa palabra revelada, Padre, porque tú conoces, Señor, nuestra condición. Tú conoces la condición, la necesidad de cada oyente en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor amado, trascienda fronteras, mi Dios. En el nombre de Jesús, llegando ahí, Señor, y haciendo la obra para la cual tú la envías, Señor. Creemos que tu palabra no regresa a ti vacía, Señor, sin antes hacer, Padre Santo, la obra para lo cual usted la envía, mi Dios. En el nombre de Jesús presento a cada oyente en esta hora. Espíritu Santo, ahí donde está cada uno, toca su corazón. Espíritu Santo, limpia los oídos espirituales de esta hermosa audiencia. Espíritu Santo, abre los ojos espirituales, que podamos escuchar, atender tu voz, atender tus instrucciones, Señor, que podamos ver tu gloria, mi Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en tus manos estamos, en tus manos está esta hermosa audiencia, Señor. Aquel que no te conoce y que está por ahí escuchando, Espíritu Santo, redarguye y toca los corazones a través de tu palabra, Señor. Trae arrepentimiento, Señor. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos en esta hora, Rey eterno. Amén, Señor, y amén. Hermanos, el tema de hoy que el Señor me dio cuando yo me dispuse a escudriñar la palabra es un encuentro con el Cristo resucitado. Y estudiando la palabra, ¿qué es lo que nos detiene al tener qué es lo que interfiere en tener un encuentro con Jesús? Y encontré que es el afán, la aflicción, las tristezas, tantas cosas que hay hoy en día en nuestro diario vivir que nos quita el interés, el de tener un encuentro con el Cristo resucitado. Y le voy a pedir a la hermana Lemus que si nos puede por favor leer Marcos 1:3. Amén, hermana. Amén, hermana. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Dijo Marcos. Marcos 16, 1, 3. Amén, amén. Marcos 16, 1:3, hermana. Sí. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Amén, hermana. Sí, dice la palabra de Dios que el primer día de la semana, muy de mañana, estas mujeres se vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Me imagino que se habían esmerado en hacer esas especies aromáticas, habían ido a comprar lo que se necesitaba, entonces estaban afanadas. Y después de que ellas prepararon las especies, y habían preparado las especies aromáticas, y con ellas algunas otras mujeres emprendieron el camino al sepulcro. Y ellas iban, pero no iban contentas, iban afligidas. Aparte de haber estado afanadas, iban afligidas. Porque no iban afligidas porque en su mente pensaban que iban iban al encuentro del cuerpo de Jesús sin vida. Y aparte de eso, les afligía diciendo ellas entre sí, ¿quién nos moverá la piedra? Y voy a pedirle a la hermana que si nos puede leer Marcos 16:3. Amén, dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Dicen que esa piedra era muy pesada y ellas iban afligidas, pero decían entre sí. Y sabemos, hermanos, que la palabra de Dios dice que todavía tu palabra no sale de tu boca cuando Dios ya sabe lo que tú estás pensando. Y me imagino a estas mujeres afligidas diciendo, ¿qué vamos a hacer? Porque como la piedra era muy grande, entonces era muy pesada. Y como eran ellas mujeres, no iban a poder moverla. Pero al llegar ellas al sepulcro, la piedra ya había sido removida. Y me pregunto yo, ¿quién la removió? ¿Verdad? Porque ellas ya llegando ya había sido removida la piedra. Entonces, la hermana nos va a leer Mateo 28:2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Estas mujeres iban afligidas porque ¿quién les iba a quitar la piedra? Pero aquí nos dice que hubo un gran terremoto. En Mateo 28:2 nos dice que hubo un gran terremoto, hubo un gran alboroto, porque un ángel del Señor, Dios ya había enviado su ángel, había descendido del cielo y llegado. ¿A dónde había llegado? A remover la piedra que interfería entre Jesús y estas mujeres que según en su mente ellas iban al encuentro del cuerpo de Jesús sin vida. Y dice que el ángel se sentó en ella. Estas mujeres iban en busca del amado, como dice en Cantar de los Cantares, ¿a dónde han puesto a mi amado divino? ¿Qué quiere decir divino, hermanos? Maravilloso, un ser celestial, algo sobrenatural. Pero en sus mentes iban en busca de un cuerpo sin vida. Se les había olvidado lo que Jesús les había dicho. Les había dicho no una vez, sino varias veces. Si podemos leer Lucas
24, del 5 al 8. Lo voy a... Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Estas mujeres, al ver a los dos ángeles, tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, y los ángeles les dijeron: ¿por qué buscáis? Fíjense qué palabras. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y aún así ellas no entendían. No está aquí, les dijeron los ángeles, sino que ha resucitado. Acordaos de los que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Mas sin embargo a estas mujeres se les había olvidado lo que Jesús les había enseñado. Se les había olvidado ese encuentro con Él, porque me imagino, hermanas, que cuando Él hablaba con ellas, sus miradas se entrelazaban y se podían ver. Ellas podían verse en los ojos de Jesús, y Jesús podía verse en los ojos de ellas. Estas mujeres tuvieron un encuentro con Jesús más adelante, pero qué triste que no le reconocieron. Ellas habían estado muy cerca de Él, habían convivido con Él, habían escuchado su voz, su mirada. Me imagino que muchas veces se cruzaron con Él, la mirada de Él con ellas, y aún así no se daban cuenta que iban a tener un encuentro con el Cristo resucitado. Cuando dice la palabra, y más adelante les voy a dar el versículo donde dice que el corazón arde cuando oímos la voz de Jesús. ¿Por qué digo arder? Entonces vamos a ver por qué, pero más adelante. Estas mujeres se encontraron con Jesús, pero lo confundieron con el hortaleno, el cuidador de la huerta. Y le voy a pedir a la hermana que si nos puede leer 20:13. San Juan 20:13. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Amén. Ellos le dijeron, los ángeles le dijeron por qué lloraban, y ellas dijeron: porque se han llevado a mi Señor. Volvemos a ver aquí que ellas olvidaron que Jesús había resucitado, que Jesús no estaba muerto, Él estaba vivo. Y no nomás a ellas, sino que a otras mujeres que iban con ellas. Y a otros dos discípulos también que Jesús se les mostró, y ellos no lo reconocieron. Y vamos a leer Lucas 24:14, donde dice, voy a leerlo yo: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen.
Los ojos de ellos no lo reconocieron. Y como les vuelvo a decir, ellos habían estado conviviendo con Jesús, mas sin embargo no le conocieron. Y dice la palabra que Jesús caminó con ellos, y me imagino que iban platicando con él, pero aún así ellos no reconocieron su voz. Y al llegar a la aldea a donde iban, él hizo como que iba de paso, mas ellos obligaron a Jesús a que se quedara. Y lo invitaron a comer. Dice la palabra que al sentarse Jesús con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón entre nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ellos mismos se decían: ¿qué no ardía nuestro corazón? ¿Cómo es posible? Me imagino que se decían entre ellos: ¿cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta que era el mismo Jesús entre nosotros, platicando con nosotros? Y eso mismo nos pasa, hermanos, a nosotros mismos en el diario vivir de cada día en los tiempos de hoy. Porque estas personas estaban entretenidos con lo que estaba aconteciendo en ese tiempo, y su mirada estaba en lo que estaba pasando alrededor de ellos, mas sin embargo no se dieron cuenta que el mismo Jesús estaba entre ellos, hablando con ellos, y cuando se dan cuenta, Él desaparece de su vista. Pero ellos reconocen que su corazón ardía mientras Jesús estaba con ellos, mientras les hablaba en el camino y mientras abría las escrituras, y dice la palabra que compartían las escrituras. Entonces ellos se dieron cuenta, pero Jesús ya había desaparecido. Mas sin embargo era necesario que Cristo muriera para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Nosotros fuimos, hermanos, comprados a precio de sangre. Cuenta una historia donde no sé si ustedes algún día lo vivieron. Yo de niña, en el sur llueve mucho y se hacen corrientes de agua, y al final de la lluvia salíamos a jugar, hacíamos barquitos de papel y jugábamos carreritas, y el que duraba más sobre el agua era el que ganaba. Mas cuentan una historia de un niño donde este niño él quiere hacer un barquito, pero no un barco de papel, sino un barco de madera. Y el niño empieza su proyecto, ¿verdad? Empieza su plan y compra su madera y empieza a fabricar ese barco con tanta ilusión, con sus propias manos. Y este niño termina su barco, le pone mucho esmero, cuentan la historia, y lo termina y hace su creación de un barco hermoso. Y espera la tormenta que venga para que haga corrientes de agua. Y cuando se termina la tormenta, sale el niño y hay una corriente muy grande, y dice: hoy sí voy a poder usar mi barquito. Y lo pone en la corriente. Y cuando él va atrás del barquito, pero la corriente se hace más grande y el barquito empieza a irse más recio, el niño ya no lo alcanza y pierde la vista del barco y se le pierde. Y al tiempo, pasa un año o año y medio, y este niño encuentra su barco. Un día va pasando por una tienda y ve su barquito en venta,
y entra a la tienda y le dice al dueño de la tienda, le dice, ese barco es mío, yo lo fabriqué, yo lo hice con mis manos. Y el dueño de la tienda le dice, yo lo compré, si lo quieres te lo vendo. Y le dice el precio y le dice el niño, mañana vengo por él. Hoy no tengo dinero, mañana vengo por él. Y va y les expone a sus papás lo que aconteció, y los papás les dicen, tienes que juntar ese dinero, nosotros no te lo vamos a dar. Y el niño empieza a trabajar, él mismo empieza a trabajar, a hacer yardas y empieza a juntar su dinerito para ir a poder comprar su barco, su barquito que él construyó. Y cuando él junta ese dinero, va a la tienda y le dice al dueño, aquí está el dinero, deme mi barco. Y el Señor le dice, aquí está tu barco, ahora es tuyo, porque tú ya lo compraste. Cuando el niño lo tiene en sus manos, dice, te perdí, pero hoy te compré y ahora eres mío nuevamente. Y esta historia no tiene nada que ver con Jesús, pero sí, hermanos, sí tiene que ver que Jesús nos compró, pero no hay valor a lo que Él hizo, porque nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo, con su muerte. Él murió por nuestros pecados, pero gloria a Dios, hermanos, que Él resucitó al tercer día y sin pecados. Amén, gloria a Dios. Y esta historia me conmueve, porque así es como Dios, este niño amó tanto su barco, y así es como Dios nos ama a nosotros. Somos su creación, somos su creación, hermanos. Y a veces nos olvidamos de lo que pagó Jesús en la cruz del Calvario por nuestra libertad, porque seamos hijos de Dios otra vez, y tenemos en poco la salvación. Y a veces la palabra nos confronta a nosotros mismos, y la hermana Rosibel está de testigo de que yo tenía otro tema y el Señor me decía, tienes que llevar este tema. Y yo le decía al Señor, pero el otro fluye mejor, mira, y le enseñaba al Señor y me decía, no, este es el tema. Y decía, bueno, Señor, no sabiendo que este tema era para mí. A mí me estaba confrontando la palabra, porque al estar yo estudiando y meditando en la palabra, recibo una noticia y me aflige, hermanos. Me aflige tanto que empiezo a decir que me estaba desenfocando de la mirada de Jesús. Y en eso entra una llamada de mi hermana, y gloria a Dios que llamó, porque ella me dijo, es que la palabra, hermana, nos confronta a nosotros primero. Y sí es cierto, hermanos, la palabra nos confronta a nosotros primero, a los que traemos la palabra, a los que compartimos la palabra del Señor. Esa aflicción no tiene por qué afectarme a mí en quitar la mirada de mi Jesús amado, de mi Jesús resucitado, del Jesús que está a la derecha del Padre, y que sabemos que vendrá con gloria para nuestra salvación, hermanos. Él está en el cielo. Dijo él que va a hacer un lugar para nosotros. No es un lugarcito, no es un rinconcito, es un lugar allá en el cielo, allá con el Padre Celestial, allá con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo resucitado. Él no está muerto, Él está vivo, hermanos. Y qué bonito cuando nos confronta la palabra, ¿verdad? Porque entonces yo dije, es cierto, Señor, esta aflicción no me puede quitar la mirada de ti, Jesús, de que mis ojos se enlacen con tus ojos, de que mi corazón arda por ti, de que mi corazón arda al servirte,
que mi corazón arda al hablar tu palabra, al llevar tu palabra. Y esto me confrontaba, hermanos, y gloria a Dios, hermano, que Dios habla dentro y fuera de tiempo. Estas mujeres habían convivido con Jesús y me imagino que fueron meses, a lo mejor hasta años, y aún así ellas no se habían grabado la voz de Jesús, porque Jesús le habló a esta mujer, a María. Pero, y les voy a leer, hermanos, les voy a leer San Juan 20, 13 al 15. Y dice, y los ángeles le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Me imagino que ella llorando. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí. Ahí estaba Jesús. Nunca la dejó, mas no sabía que era Jesús. Fíjese, hermanos, ella no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Todavía Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando, todavía lo confundió. Ella, pensando que era el hortelano, o sea, un cuidador de la huerta, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Todavía ahí María no lo había reconocido, no se había acordado de su voz. Tal vez su corazón ardía, pero ella no sabía por qué. Había perdido la esencia de Jesús, había perdido su mirada. Me imagino que lo miró a los ojos y ella no se acordó, porque estaba afligida. ¿Dónde habían puesto el cuerpo de su amado Jesús? Ella se le había olvidado que Jesús le había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y entonces, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Ahí ella lo reconoció, pero hasta que le llamó por su nombre. Pero gloria a Dios que ella, al oír la voz, al oír su nombre, ella le dijo: maestro. Imagínense qué alegría ella al oír la voz del Señor otra vez, porque para ella estaba buscando al cuerpo de Cristo muerto, sin vida, pero nuestro Cristo había resucitado como Él lo había dicho, no una vez sino varias veces. Y los quiero dejar, hermanos, con un versículo de la Biblia. Es Salmos 139, 16. Y dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Por qué relacioné el niño que construyó el barco? Porque el niño estaba construyendo el barco con sus manos y con sus ojos los estaba viendo cómo estaba quedando. Y en este salmo, hermanos, dice: mi embrión vieron tus ojos. Quiere decir que Dios estaba cuando nosotros, sus ojos de Dios estaban puestos en nuestro embrión cuando estábamos siendo formados. Nuestras células, nuestros huesos, cada parte de nosotros, ahí estaba Dios, ahí estaban puestos los ojos de Dios. Y hasta hoy, hermanos, de veras, el ser humano ha querido reemplazar a Dios, queriendo
clonar y todas esas cosas que se oyen, pero nunca van a lograrlo. ¿Por qué? Porque este es creación de Dios. Los huesos que se forman en el vientre de las madres, solamente nuestro Creador, que es Dios, nuestro Señor, lo puede saber, hermanos. Mire qué bonito. Cuando yo leía este salmo, me maravillaba. Decía, sí, cierto, Señor. Solamente tú, solamente tus ojos, solamente tus manos pueden estar ahí. Nadie más. Aunque han querido hacerlo, no lo van a poder hacer, porque esto es, nosotros somos creación de Dios, nada más, de nadie más. Y gracias por nuestro Señor Jesucristo. Yo los invito, hermanos, a que no quitemos la mirada de Dios, que lo busquemos más, que nuestro corazón arda más cuando busquemos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó el precio para que tuviéramos vida y vida eterna. Y no nomás yo, no nomás nosotros, sino que nuestros hijos de nuestros hijos, o sea, nuestros nietos, hasta la 5ª generación, nos va a alcanzar la bendición. Dios los bendiga, hermanos. Espero que haya sido de edificación esta palabra que a mí, como les decía, a mí me confrontó hoy día fuertemente, pero mi mirada tiene que estar en Cristo Jesús. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Le paso el tiempo a nuestra hermana Rosibel. Sí, hermana Lucía, el Señor nos ha hablado en esta noche, ¿verdad? Y usted hablaba algo muy importante, como pueblo de Dios, nosotros como humanos, como seres carnales, ¿verdad? Estamos dotados con 5 sentidos, y ustedes lo saben, ¿verdad? No ocupo decírselos porque yo sé que ustedes fueron a la escuela, pero igual manera nuestros sentidos espirituales también son afectados. Usted leía esas porciones bíblicas y podemos ver cómo la vista fue afectada, la vista espiritual. Usted leía la porción bíblica donde dice que estos 2 hombres tenían velados sus ojos, ¿verdad? Y que velado es tener cubierto algo. Hay algo ahí estorbando. Y estas mujeres, de igual manera, María no había reconocido al maestro. El Señor le decía, mujer, ¿por qué lloras? Pero algo me sorprendió, hermana, que hasta que Él le dice el nombre, ella reconoce a su maestro. Y eso es algo muy hermoso, que el Señor nos conoce a cada uno de ustedes por nombre. Y es hermoso también recordar la palabra del Señor que dice que su palabra es fiel y es verdadera, que en Él no hay sombra de variación. Él les había dicho a sus discípulos cuando anduvieron con Él, les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea entregado en manos de los pecadores, ¿verdad? Y que al tercer día Él iba a ser levantado, pero ellos no escucharon, pero no atendieron la voz del Señor. Yo quiero leer en Hebreos capítulo 4 y versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Miren lo que dice el último versículo, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, ¿qué es lo que afecta a nuestro sentido del oído, hablando espiritualmente? El escuchar la palabra, pero no oír, el oír la palabra, pero no oírla con fe. Y la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Ellos oyeron la palabra del Maestro, pero no la creyeron. Hasta que el ángel les recordó la palabra del Señor. Y yo quiero decirles en esta preciosa hora de la tarde que usted y yo no estamos exentos de que nuestros oídos y que nuestros ojos sean velados. Pero ¿de qué manera podemos mantener nuestros ojos viendo las cosas espirituales, si no es pidiéndole al Señor que a cada día unja nuestros ojos con colirio, que limpie nuestros oídos?
que atendamos la palabra del Señor, que escuchemos a cada día la palabra del Señor, busquemos las Sagradas Escrituras, escuchemos la voz de Dios a través de su palabra, No espere tanto ir el domingo a la iglesia para escuchar la palabra del Señor. Tenemos una Biblia. Mire, yo estoy sumamente agradecida con el Señor y le he dicho: Señor, permíteme estar en esta programación hasta que tú me digas ya no más, porque es un privilegio que tenemos todavía aquí en América, en esta parte donde no tenemos persecución, predicar el evangelio, el tener una Biblia en nuestra mano, el tener un teléfono y ahí descargar una Biblia, el tener una computadora y ahí poder leer la palabra del Señor, es una bendición tremenda. Hay países donde quisieran leer la palabra, pero no lo pueden hacer, hay persecución tremenda, pero nosotros disfrutamos de esta libertad, y mientras tengamos esta libertad de leer la palabra, aprovechemos, hermanos, porque llegará el tiempo en que ya no podremos tener con tanta libertad una Biblia. Por eso ahorita es necesario que usted y que yo leamos la palabra, que atendamos la voz del Señor, porque llegarán esos tiempos donde la palabra tiene que estar bien clavada, bien grabada en nuestro corazón, y tenemos que decirle al Señor que nos ayude a atender esa palabra y creerla con todo nuestro corazón, para que cuando los días difíciles vengan, las situaciones difíciles, los afanes de esta tierra no nos aparten, no nos desvíen, porque sí pueden ser afectados nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales. Una persona ciega es una persona que va de un lado para otro sin dirección. ¿Por qué? Porque carece de visión. Una persona que no escucha también necesita esos sentidos para poder escuchar dirección. Un sordo, ¿verdad? Alguien necesita los oídos, las personas necesitamos los oídos para atender dirección. Pero ¿cómo vamos a atender las direcciones de Dios si no escuchamos? Si tenemos nuestros oídos tapados, si tenemos nuestros oídos con cerumen espiritual. Necesitamos que el Señor limpie nuestros oídos, necesitamos leer la palabra para poder atender la dirección de Dios, poder ver su grandeza, poder ver que hasta aquí el Señor nos ha guardado y que poseemos una salvación tan grande, que tenemos a un Cristo glorioso, a un Cristo resucitado, que no solamente resucitó y que está sentado allá a la diestra del Padre, sino que hay promesa para nosotros, y nosotros aquí en Mujer de Excelencia seguiremos diciendo que Cristo viene pronto, y que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia que su corazón arda por Él, que diga: ven, ven, amado mío. Es que, ¿de qué manera podemos decir nosotros ven, amado mío, si no es estando velando, no con nuestros ojos ciegos espiritualmente, sino que podamos estar viendo la grandeza de nuestro Señor Jesucristo? Así es que le queremos dejar con esta palabra en esta hora, que los afanes, que las dificultades difíciles, las situaciones difíciles que vengan, no nos desenfoquen. Mantengamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Y la hermana decía: la palabra me confrontó a mí. Es un momento difícil que la hermana está pasando, pero necesitamos volver a la palabra del Señor, a buscar el descanso en Él, porque en Él hay reposo. Pero ¿cómo vamos a entrar en su reposo, en ese reposo de las promesas de Él, si estamos de un lado para otro, ¿verdad? Necesitamos tener nuestros oídos bien atentos, escuchando la dirección del Señor. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? Estate quieto, cálmate porque yo haré. Y estas mujeres, no todo está mal de ellas, ¿verdad? Ellas se levantaron muy de mañanita, y esa es la palabra del Señor. Las veo como unas mujeres diligentes que se prepararon y tempranito se fueron. No dijeron: ay, vamos a ir a las 10 de la mañana o a las 11 cuando ya hayamos dormido bien descansaditas. No, dice que todavía estaba oscuro, dice en una parte, ¿verdad? Era demasiado de madrugada, y estas mujeres se fueron a buscar al Maestro. Muchas veces estamos haciendo cosas buenas aparentemente, pero no vamos a recibir la bendición. Estas mujeres querían ir y ungir el cuerpo del Señor, y yo me imagino que cuando vieron esa tumba vacía,
salieron desconsoladas y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Aquí tenemos las especies y no podemos ungirlo. Yo me imagino que hasta cierto punto salieron como un poquito deprimidas de no ver el cadáver, de no ver el cuerpo por lo que ellas iban, pero era necesario que el Cristo glorioso fuera levantado. Y muchas veces nosotras somos iguales como mujeres, estamos tan afanadas en nuestra casa, sirviendo al vecino, aún dentro de la congregación, ¿verdad? Como Martas, bien afanadas, haciendo ventas y haciendo por acá y por allá. Y no es malo eso, ¿verdad? Pero muchas veces nos desenfocan. Y nosotros tenemos que siempre mantenernos buscando la dirección del Señor. Porque ¿de qué sirve que sirvamos si no vamos a tener nuestro oído atento para escuchar la dirección del Señor? Es que en esta hora el Señor te dice: cálmate, relájate un poquito y escucha mi voz, escucha mi dirección, mira las direcciones que yo te estoy dando. Yo te digo por dónde debes caminar y es por ahí donde yo te voy a llevar, y te voy a llevar de una manera poderosa y verás mi mano. Pero necesitamos dejarnos mover por el Señor, necesitamos dejarnos guiar por el Señor, pero solamente cuando estamos tranquilas, descansando en Él, no descansando de no hacer nada para el Señor. No me malinterprete, hablo de escuchar la voz del Señor. Es que el Señor en esta tarde nos ha hablado fuertemente, nos ha hablado por amor, por misericordia, de que necesitamos volvernos a Él, necesitamos atender su palabra, atender sus direcciones, porque sí, nuestros oídos y nuestras vistas espiritual pueden ser afectados, y eso sería terrible, ¿verdad? Si quedáramos ciegos espiritualmente, eso sería terrible. Pero esperamos que el Señor nos ayude, que a cada día Él unja nuestros ojos con colirio, que limpie nuestros oídos para que nosotros podamos estar siempre atentos a su voz. Gloria al Señor. Gracias, hermana Lucía, por esta palabra. Y también nos han llegado algunas peticiones aquí para estar intercediendo por ellas. Y